Buen día, jóvenes. Aquí estamos. Esta es la última semana de clase de la unidad número 1. Ya la próxima semana estamos entrando ya en la unidad número 2. Así que, bueno, estamos acá. Estamos haciendo algoritmos recursivos. Ya conocemos la técnica y estamos aprendiendo algo adicional, complementario, además de la técnica. Entonces, no es solamente la técnica de recursión la que estamos viendo en estas semanas de clases, en la unidad número 1. Adicionalmente, estamos aprendiendo algo más de programación, como el tema de los parámetros de procesamiento para el caso de los vectores, que también se aplica a las matrices, digamos, ¿no? Pero la técnica sigue siendo la misma, la técnica de recursión. Lo que estamos agregando es aumentando más conocimiento de cosas que son útiles para el área de programación. Y también conociendo algunas cosas del lenguaje. Obviamente lo esencial ya lo conocemos, eso es lo mismo para todos los lenguajes de programación. Uno de esos es el paso de parámetros por valor, por referencia, solo que cada lenguaje tiene su manera especial de hacer estas cosas. Y cuando se trata de objetos, varía un poco, digamos, ¿no? Varía un poco, especialmente en el lenguaje C, manejamos tres tipos de parámetros, ¿no? Parámetro por valor, por referencia y la pseudo referencia, que es a través de punteros. Entonces, y eso también es importante, ¿no? A través de punteros se hace referencia también a objetos, es decir, se puede modificar el contenido de los objetos, pero sin tener que recibir, bueno, es como la referencia, pero de otra forma, ¿no? A través de punteros. Y eso también hay que aprender a manejarlo. Bueno, esta semana ya tienen la lección, me imagino que ya algunos han visto, el tema de las matrices. Simplemente una ampliación de los vectores. Un vector en realidad es una matriz de una sola dimensión y se supone que a partir de ahora ya vemos matrices de 2, de 3, de 4, de n dimensiones en términos generales, ¿no? Por lo que todo aquello que hemos visto en un vector también se aplica en una matriz, solo que en 2 dimensiones, ¿no? Si son matrices de 2, y lo mismo aplicaría para matrices de 3 o de más dimensiones. Específicamente, ¿a qué nos referimos? Ahorita vamos a compartir. Inicialmente nos referimos al hecho de que en un arreglo de una dimensión no es necesario un único parámetro que es la cantidad, sino que es necesario 3 datos, ¿no? de procesamiento. Por lo tanto, eso es en una dimensión, vamos a ponerle aquí como título, datos para procesamiento, ¿no? Para procesamiento de arreglos. Que ese es el nombre correcto, ¿no? Arreglos. Y los arreglos pueden ser de una dimensión, 2 o más dimensiones, ¿no? Procesamiento de arreglos. En una dimensión necesitamos nosotros A, B, N, recordando que A es la posición inicial, B es la posición final, es decir, la posición del último dato del conjunto de datos a procesar, y que N es la cantidad de datos, ¿no? Cantidad de datos a procesar. Ya cuando trabajamos en 2 dimensiones, a una dimensión nosotros le llamamos comúnmente vector, pero en realidad es un arreglo de una dimensión. El término correcto es eso. Le llamamos arreglos de 2 dimensiones, es el término correcto, pero usamos la palabra matriz, ¿no? Pero el término correcto serían arreglos de 2 dimensiones.
pero le llamamos matriz. Y al otro le llamamos vector. Y por eso es que su nombre en inglés es array, y array representa arreglo, ¿no? Un arreglo. Ahora, en dos dimensiones, ¿qué clase de parámetros usamos? O sea, ¿cuáles son los datos de procesamiento? Entonces, si en una dimensión se utilizan 3 variables, en 2 dimensiones se utiliza el doble de variables, ¿no? El doble de variables. Ahora, aquí usamos, yo voy a usar estos nombres de variables, pero pueden usar cualquier otro nombre, ¿no? Esto simplemente para hacer una referencia. FA, FB, CA, CB, finalmente M y N. Como ven, aquí antes eran 3 y ahora son 6 variables lo que estamos usando, ¿no? Tengo. Como ahora en un vector, en un arreglo de una dimensión, hablamos de una cantidad de datos, pero cuando hablamos de arreglos de 2 dimensiones, hablamos ya de 2 cantidades. Una representa la cantidad de filas y la otra la cantidad de columnas, no la cantidad total de los datos. Entonces la información está organizada en filas y columnas, a diferencia del arreglo de una dimensión que está organizado en casillas. Sino esto en casillas también, pero en filas y columnas. Por lo tanto, estos otros parámetros que se requieren serían la fila inicial, columna inicial, ¿no? La fila inicial, fila final, la columna inicial, la columna final, obviamente cantidad de filas y cantidad de columnas, ¿no? Eso es lo que representan las 6 variables. Y si fuese una matriz o un arreglo de 3 dimensiones, en lugar de 6 variables estaríamos ocupando 9 variables. Entonces, pero obviamente esa es la cantidad de variables que se necesita, lo que no significa que en los parámetros tenga que venir los 6 datos. Ya saben que necesitamos en realidad, en arreglos de una dimensión necesitábamos 2 datos. Y en arreglos de 2 dimensiones vamos a necesitar, por lo tanto, 4 datos por las 2 dimensiones. Pero, y el tercero, o los otros 2 que faltarían en 2 dimensiones, siempre van a poder ser calculados, ¿no? Siempre se van a poder calcular. Eso es lo más importante en esto, y lo demás ya lo aprendimos en arreglo, ¿no? Entonces, en el caso de arreglos, si por alguna razón quisiéramos procesar un conjunto pequeño de datos, o el total, no importa, requerimos de datos como no es la fila inicial, esta es la casilla inicial, ¿no? Hasta la casilla final. Y recordemos que n es la cantidad, bueno, era, ¿no? Si aquí en este ejemplo hay 1, 2, 3, 4 datos a procesar, como pueden ver, 0, 1, 2, 3, 4, es de 4 menos 1 más 1 da 4, que es la cantidad, ¿no? Esto es importante, ¿no?
Ya de aquí, si el parámetro es A y N, B y N, o solo N, o A y B, que son todas las posibilidades de parámetros, y ya se puede definir qué hacer con ellos, ¿no? Y siempre el tercero es calculado a partir de esa pequeña formulita. Y eso mismo aplica en el tema de matrices, ¿no? En el tema de las matrices, que en realidad son arreglos de dos dimensiones. Entonces, en este ejemplo tenemos un arreglo de dos dimensiones, y aquí es donde aplica también lo mismo de un vector. Podríamos tomar en cuenta una fila cualquiera, y de una fila cualquiera, algo parecido a lo que hicimos en un vector. Aquí tendríamos de A a B, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos referimos a los datos que estuviesen en esta casilla, qué sé yo, aquí estos datos, ¿no? Si lo miramos es como si fuera un vector. Obviamente hay más datos a un lado y más datos a otro lado, pero esto es como si fuese un vector, ¿no? Como si fuese un vector. Y de esa forma puedo procesar información. Entonces, de este punto a este punto, y la distancia entre esos dos, n, ¿no? Solo que como ahora es un arreglo, entonces esta es la columna inicial, la columna final, ¿no? De este punto a este punto, y la fórmula sigue funcionando de la misma manera que en un arreglo de una dimensión. Solo que esta vez tiene que ver con eso mismo, puede ser aplicado a esta fila o a la otra o a la otra. O sea, esto se puede aplicar a cualquier fila. Vamos a ponerle más datos a este asunto. De la misma manera, les decía, se puede aplicar a una matriz, si la quieren ver aquí como un vector, una filita, o pueden ver también un vector columna, ¿no? De la columna. Entonces quisiera de alguna forma procesar datos que estén desde acá hasta acá. Entonces la cantidad de datos que hay desde este punto hasta este punto, y este punto está marcado por lo que llamaríamos la fila inicial y la fila final, ¿no? Desde dónde comenzamos. Y ahí aplicaríamos la misma fórmula, ¿no? La cantidad de casillas que hay desde ese punto a ese punto estaría definido por la fórmula de fila final menos fila inicial más 1. Ahora, esta M tendría doble significado. Uno, ¿cuántos datos hay desde este punto hasta este punto? ¿Cuántos datos hay? Si miramos una columna individual, digamos la columna 0 o la columna 1 o la columna 2, cualquiera. En la columna 1, desde aquí hasta aquí, ¿cuántos datos hay? Con esa fórmula lo determinamos, de aquí a aquí, ¿no? Pero también eso es 1, 2, 3, 4, ¿no? Si sacamos la formulita, vamos a calcular 4. Sin embargo, también M puede significar
cuántas filas hay a partir de este punto hasta este punto. Hay una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas. O sea que si lo quiero mirar como un arreglito, sé cuántas casillas van a haber. Pero mirándolo en el contexto de matriz, esto no me dice casillas, sino me dice cuántas filas. Y del otro lado, cuántas columnas hay desde ese punto hasta este punto, ¿no? Y bueno, se puede hacer lo mismo que hicimos con arreglos de una dimensión en los arreglos de 2 dimensiones. ¿No? Solo que ahora consideramos que en un arreglo de una dimensión, recuerden, hay un conjunto de datos, ¿no? Y aquí el conjunto es un poquito más grande porque ya está distribuido en filas y columnas, ¿no? En filas y columnas. Tomar en cuenta esa referencia, en lugar de hablar de una fila o una columna, estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de este grupo de datos. De ese grupo de datos es que estamos hablando. A ver. Es como un pedazo de matriz, o sea que si solo digo MIN me estoy refiriendo a toda la matriz, ¿no? A toda la matriz, bueno, toda la matriz que se supone que tienen datos, pero si quiero referirme a un pedazo de la matriz, puedo tener un pedazo cualquiera, que no es desde el inicio. Acuérdense que en un arreglo con el parámetro solamente es n, cuando el parámetro únicamente es n, entonces tengo que asumir que si me dicen, me dan un vector y me dan n igual a 5, son las primeros 5 casillas, donde no me queda de otra. Va a comenzar desde la casilla 0 hasta el 1, 2, 3, hasta la 4, cuando nos dan solamente n. Y lo mismo pasa con las matrices, ¿no? Con lo que llamamos matrices. Si nos dan solamente m y n nada más, entonces tenemos que asumir que estamos hablando desde la fila 0 hasta la fila m-1, desde la columna 0 hasta la columna n-1. O sea, todo está circunscrito a este pedazo, ¿no? A todo lo que está arrinconado a la izquierda y hacia arriba, ¿no? A la hora de procesar. Cuando nos dan solamente esa forma. Entonces, para recordar, en el tema de matrices, la forma de parámetros que podríamos recibir para procesamiento tendría que ser M y N y asumir, este es lo normal, ¿no? Lo que han estado haciendo. Asumir entonces que FA es 0, hay que asumirlo, y la columna inicial también es 0. Y por supuesto, la columna final y la fila final se calcula a partir de la fórmula que ya tenemos. Y recuerden, asumir significa que si solo me dan estos parámetros, no me queda de otra que pensar que va desde la fila 0, va desde la columna 0, ¿no? Entonces estoy arrinconado a esta esquina. Pero cuando puedo tener más libertad de usar un pedazo de la matriz que no esté arrinconado a ninguna esquina, o pudiera estar a cualquiera, en realidad es eso, a cualquier esquina o no, entonces podríamos tener otra forma de parámetro, ¿no? Entonces, en lugar de tener M y N, podríamos tener una forma estándar, sería fila inicial, fila final, columna inicial, columna final. Y M y N ya son calculables, ¿no? Como en el ejemplo que tengo acá, columna inicial, columna final y N es calculable. Fila inicial, fila final y la cantidad de filas es calculable. Pero no hay que asumir nada, simplemente el otro se calcula, siempre se calcula el tercero. En este caso, los últimos dos. Y la otra forma de parámetros pudiera ser como acá nos daban, por ejemplo, posición inicial más cantidad. Entonces podrían ser fila inicial más cantidad. Por lo tanto, columna inicial más cantidad, ¿no? Podría ser también
fila final y cantidad, o columna final y cantidad, que son las otras variaciones que se pudieran tener, ¿no? Y estamos hablando básicamente igual que en el caso de los arreglos, ¿no? En el caso de los arreglos, recuerden, esto era, nos daban solamente n y asumir que A es 0. Nos daban A y B, nos daban en este caso A y N, o B y N, que es casi lo mismo cuando hablamos de matrices, ¿no? De matrices. Entonces, simplemente agregar eso, ¿no? Ahora vamos a agregar otras cosas adicionales. Esto es simplemente en el tema de parámetros, recordarles que ya habíamos aprendido esto de los 3 datos necesarios para procesamiento, que ahora es el doble porque son 2 dimensiones. Recordar que no solo se va a procesar desde la casilla 0 hasta un límite, sino que puede ser un pedazo del vector, y lo mismo aplicaría en las matrices. No solamente se va a procesar desde la casilla 0 hasta donde lleguen filas y columnas, sino que ahora puede ser un pedazo de la matriz, a lo que se le puede aplicar el algoritmo, ¿no? Hasta el momento es solo una ampliación de concepto, ¿no? De lo que es arreglo a una matriz o arreglos de 2 dimensiones. Y esto que estamos planteando acá se aplica también a los arreglos de 3 dimensiones, de 4 o más dimensiones, ¿no? También se aplica a lo mismo, igualito. Ahora, ¿qué cosas nuevas aparecen cuando ya hablamos de... Esto es solo ampliación, ¿no? ¿Qué cosas nuevas aparecen cuando hablamos de procesamiento de matrices, ¿no? Porque esto no es nuevo, esto es, recuerden, solamente una ampliación. Y lo que queremos ver ahora es qué más hay cuando hablamos de matrices. Entonces, hay otros asuntos que hay que tomar en cuenta para trabajar con matrices y es más interesante. Uno de esas cosas nuevas sería que se puede procesar por partes, digamos, ¿no? Por partes. Es decir, se va a delegar, al igual que cuando hicimos arreglos, hicimos el algoritmo de ordenamiento. El algoritmo principal era el que ordenaba, sin embargo, se requería de otro proceso que ayudara en el ordenamiento, ¿no? Como el que lleve el mayor al final, en el caso de burbuja y el algoritmo de selección. En el caso de las matrices, también es interesante delegar. Entonces, en este caso, vamos a hablar de otros tipos de procesamiento de matrices, ¿no? Cómo se aplica delegando. Y aquí se puede trabajar, ¿no? Se puede trabajar de diferentes maneras, ¿no? Se puede hacer procesamiento por filas. Se puede hacer procesamiento por columnas. Se puede hacer procesamiento por filas, por columnas, incluso por casillas. Por filas, por columnas o por casillas, que es básicamente los 3 tipos de procesamiento que aplicamos a la hora de trabajar con arreglos de 2 dimensiones o matrices. Voy a poner para que lo entendamos más o menos. La idea es, aquí voy a poner nuevamente una pequeña matriz.
Cuando hablo de procesamiento por filas, en este ejemplo, este pequeño ejemplito que es aquí, significa que este va a ser el orden de los datos a visitar, ¿no? O sea, una fila, son los datos de la primera fila, los datos de la segunda fila, los datos de la tercera fila, y así, ¿no? Es como decir, vamos a hacer recorridos por filas, por filas. Comenzando, ahora, cuando digo recorrido por filas, no es obligadamente necesario con la primera fila, aunque esto más o menos, lo normal es hacerlo así, pero también puedo recorrer de abajo hacia arriba, pero la cosa es recorrer por filas. Recorrer por columnas implica ir de arriba para abajo. En este caso, un recorrido por columnas me haría ver los datos de esta otra manera, ¿no? 3, 4, 2, 5, por ejemplo. Entonces, esto sería hacer un recorrido por columnas, ¿no? Columna, la otra columna, la otra columna. Y la tercera, cuando digo por casillas, a ver, para diferenciar, cuando yo digo procesamiento por filas, le voy a decir cómo lo hacen con for, es poner un for i de 1 to m, digamos, ¿no? Quiere decir, for i de 1 van a ir de una fila en otra fila. Y dentro de ese for hay otro for que me permite recorrerlo por columnas, ¿no? De ahí pongo un for j de 1 a n, el otro era for i de 1 a m y el otro es for j de 1 a m, más o menos, ¿no? Algo así. Entonces el recorrido lo da el ciclo interno, el externo es el que recorre filas y el interno es el que recorre las casillas de cada fila. Y cuando hacemos el recorrido por columnas, hay un ciclo externo que sería for i de 1 a n y el interno sería el recorrido externo sería un for j de 1 a n y adentro estaría el otro ciclo, un for i de 1 a m, ¿no? Entonces, de esa manera, el recorrido interno es el que va haciendo este avance y hace que se repita lo mismo de esta columna en la otra columna, en la otra columna. Entonces, cuando hablo de esto, de procesamientos por filas o columnas, si lo van pensando en un algoritmo iterativo para tener idea, es que tengo un ciclo dentro del otro ciclo, ¿no? ¿Cuál está dentro? El de las filas o el de las columnas, y ese es el que hace que varíe, ¿no? Si va a ser procesamiento por filas o por columnas. Entonces, estos ciclos que están uno dentro de otro, la idea es este algoritmo que procesa este ciclo interno, lo voy a poner en otro proceso y este lo voy a tener en el proceso principal y este otro va a estar en otro proceso, ¿no? En otro proceso. Y puede variar, como dije, ¿no? Estas columnas, filas, o las filas interno y las columnas por fuera. Pero hay otro procesamiento donde hago un solo ciclo nada más, un solo ciclo. Aquí estos dos recorridos implican doble ciclo y este es un recorrido de un solo ciclo. O sea, puedo poner un solo for de 1 a la cantidad total de elementos, ¿no? De 1 a la cantidad total. Y ahí ya puedo ver cómo hago los recorridos, pero en un solo ciclo, ¿no? En un solo ciclo. Aquí ya no les pongo los datos porque pudiera querer recorrer en diagonales, por ejemplo, en diagonales, o podría querer recorrer, así como puedo recorrer en diagonales, de otra manera, digamos, ¿no? Como por ejemplo hacer círculos o hacer en forma de espiral. Espiral y círculo no es lo mismo, ¿no? En espiral sería comienzo por aquí, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí y llegué acá. Eso es espiral. En círculo sería, le doy la vuelta a todo esto, ahora lo que está adentro. En este caso la vuelta solamente son 2 casillas. Entonces, por casillas, aquí ya sería aplicado a hacer diagonales, círculos, no eran elipses, eran espirales,
etcétera, ¿no? Cuando ya hay otras formas de recorrer al arreglo, o sea, lo estándar es hacerlo por filas o por columnas, eso es lo estándar, digamos, ¿no? Por filas o columnas. Pero también se puede hacer diagonales, círculos, espirales, de otra forma, digamos, ¿no? Recorriendo por casillas. Entonces, en el recorrido de casillas es visitar una por una, y ahí puede haber una serie de cosas interesantes, ¿no? Lo tradicional, repito, es hacerlo pila y columna, eso es lo tradicional. Entonces, la idea de procesamiento de arreglos tiene que verse de una manera un poco más interesante de trabajar, y ahí es donde hablamos de diagonales, círculos, espirales, incluso sube y bajas, ¿no? Y todas esas otras variaciones de procesamiento que se verían más complicados hacerlo con Fordy, ¿no? Que ahora con algoritmos recursivos se pudieran hacer mucho, pero mucho más interesantes y sobre todo más sencillos, ¿no? Más sencillos, sobre todo eso. Pero cuando hablamos aquí ya combinamos los parámetros y el tipo de procesamiento, entonces son muchas otras cosas las que vemos, digamos, ¿no? Por ejemplo, a partir de aquí, mi hipótesis, es decir, cómo planteo la hipótesis. Eso va también ya casado con esto, ¿no? Con el tipo de procesamiento. Pero sobre todo esto, ¿no? Si se va a procesar por filas o columnas o se va a procesar por casillas. Esa es una de las cosas que cambia, ¿no? Cuando hablamos de matriz. Algo que no hay, digamos, ¿no? En vectores, porque en vectores hay un solo recorrido, ¿no? Me lo puedo imaginar en una filita y, bueno, puede recorrer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero no hay más. En cambio aquí es como quiero procesarlo, ¿no? Por columnas, por filas, ya digo, no es necesariamente desde la primera columna a la última, puede ser de la última a la primera, pero sigue siéndose por columna. O por filas o por casillas, ¿no? A esto le vamos a agregar otra situación más. Y la otra situación sería para procesamiento de arreglos, ¿no? La otra alternativa es procesar los datos del arreglo de 2 dimensiones de la matriz como si fuera un vector. En otras palabras, la idea es aplicar algoritmos diseñados para vectores, aplicarlos a la matriz. Y este punto tiene que ver, esto está relacionado necesariamente con el anterior, o sea, tiene que ver tiene que ver de cómo es que estamos nosotros, esto tiene que ver con esto, o sea, tendría que ver de cómo estamos, cómo queremos procesar, o sea, qué tipo de procesamiento se va a hacer por filas o se va a hacer por columnas. Va a depender un poco de eso, pero la idea es procesar como si fuera un vector. En otras palabras, algoritmos, aplicar, mejor dicho, ¿no? Aplicar, la idea es aplicar algoritmos diseñados para vectores. Y lo vamos a escribir, algoritmos diseñados para vectores a matrices. ¿Y eso de dónde sale? Simplemente de ver, como le digo, si hago un procesamiento por filas, al final estoy viendo una fila de datos. Este es un vector. Si hago procesamiento por columnas, y lo hago en este sentido, al final la lista de datos sigue siendo una fila, o sea, como un vector. Miren, aquí están los datos en una matriz y aquí la estoy viendo en un vector. Si usamos la imaginación, piense que esto es un vector.
aquí sigo viendo la matriz, pero los datos están como un vector, solo que en uno está recorrido por filas y en el otro está recorrido por columnas. Y bueno, y esto ya es más complejo, ¿no? Por diagonales. Si hago una diagonal, por ejemplo, día 3, 4, 7, 2, 8, 1, 5, 15, 6, 12, 20, 9, pero igual acabaría listando, o sea, ese conjunto lo estoy aplanando en una sola línea de datos, ¿no? En una sola línea de datos. Entonces, si logro colocarlo en una sola línea de datos, ya sea de filas, de columnas, diagonales o círculos o espiral, pero al final lo pongo en una sola línea de datos, ya lo vectoricé, ¿no? De alguna manera, ¿no? De alguna manera. Entonces ahí es donde ustedes ya tienen que crear modelos matemáticos que lo ayuden a vectorizarlo. Es decir, si ya tengo un algoritmo para procesar datos que está aplicado a vectores, entonces, y de repente quiero hacer, tengo el mismo problema aplicado a matrices, y ya tengo entonces la solución. Lo único que tengo que hacer es adaptar el algoritmo, como dice aquí, adaptar el algoritmo que está diseñado para vectores, adaptarlo a una matriz, ¿no? Adaptarlo a una matriz. Pero eso tiene que ver por cómo estoy haciendo el recorrido. Por eso digo, esto está vinculado a la otra forma de procesamiento. Vamos a ponernos un ejemplo. Quiero ordenar los datos de la matriz, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para consolidar las dos cosas estas nuevas que aparecen ahora, ¿no? Por ejemplo, escribir un algoritmo para ordenar los elementos de una matriz. Para ordenar los elementos de una matriz, ¿no? Ese es el ejercicio. Escribir un algoritmo para ordenar los elementos de una matriz. Si lo miro como matriz, medio me va a ser un poco complicado porque ordenarlo en su completitud, digamos, ¿no? Porque los algoritmos que conocemos de ordenamiento están en vectores, no están en matrices. Pero obviamente va a depender de cómo se quiere tener el resultado, ¿no? De cómo se quiere tener el resultado. Entonces, siempre acompañamos un ejemplo, ¿no? Escribir un algoritmo para ordenar los elementos de una matriz, y aquí le voy a poner continuando por acá, por filas. A ver, vamos a ponerlo más claro. Esto ya para que sea más entendible. Aquí vamos a poner estos datos. A ver, 3, 7, 1, 4, 8, 6, 2, datos random, ¿no? Entonces, la idea es que acabe de esta forma. Entra esa matriz y va a salir esta otra matriz. Como está ordenado por filas, por lo tanto, entonces esto debería quedar así, digamos. 1, o sea, quiere decir que el orden está por filas, ¿no? El dato 1, 2, 3, luego tendría que estar aquí el 4. Miren que el 2 no está en la misma fila, sino que va a ir en este orden. O sea, si lo leo por filas, debe estar ordenado. 1, 2, 3, 4. 5, 6, que también están ahí. Fíjense que el 6 no cambió de lugar, ¿no?
el 7, 8, y luego tenemos 9, 12, 15 y 20, ¿no? Ahí. Eso sería ordenado por filas, ¿no? Ordenado por filas. O sea, quiere decir que si hago el seguimiento y quedaría ordenado de esa manera. Como dije antes, el algoritmo para ordenamiento ya lo tenemos, ya lo hicimos la clase anterior, ¿no? Ese algoritmo, ya está. Ahora es adaptar ese algoritmo, hay que adaptar ese algoritmo para que trabaje con matrices, ¿no? Hay que adaptar el algoritmo con matrices. Entonces vamos a recordar el algoritmo, ¿no? Lo voy a poner aquí en formato sencillito. A ver. Vamos a irnos aquí al código. File. Creo que voy a ver si lo tengo abierto. Reopen. No, no lo grabé. Lo que hicimos en la clase anterior. Pero vamos a ver lo estándar. No, aquí. Filas, columnas, un botón para dimensionar, otro botón para ordenar, vamos a poner. Y una matriz, ¿no? Para no complicarnos la existencia. No sé cómo harán esto con puro cadenas, pero bueno. El ser humano es muy ingenioso, así que uno se la inventa, digamos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo algo por aquí. A esta matriz, recuerden, lo primero que hacemos es quitarle los fixed rows, ponerlo en 0 para que no nos estorbe la fila de títulos, la columna de títulos, ¿no? Eso lo dejamos en 0. Default call width, default row height, eso es lo de menos. Pero yo lo hago cuadraditos para que me quepan más casillas, ¿no? En el total. Después call count, row count, eso ya se maneja. Esa es parte de los parámetros. ¿Y qué más hacemos aquí para acomodarlo? Options, ¿no? Esto del font, recuerden, ustedes no necesitan hacerlo. Yo lo hago lo del font para que ustedes desde allá puedan ver los datos, simplemente eso, ¿no? Pero ustedes ya no lo necesitan porque en la compu directo se ve bien. Y opciones, ¿dónde están las opciones? Opciones, acá. Habilitamos el Go Editing. No lo veo bien. ¿Dónde estás? Go Editing. Sí, eso para que se pueda teclear datos ahí adentro, ¿no? Eso. Vamos a recordar el algoritmo que hemos escrito. ¿Recuerdan? Había una función que nos devolvía la posición del mayor, ¿no? La posición del mayor. Teníamos como parámetro el vector. Así estaba, ¿no? Vector y la cantidad, ¿no? Vector y cantidad. Si mal no recuerdo, los parámetros vector y cantidad de datos, obviamente ahí teníamos que asumir que se comenzaba desde 0, ¿no es cierto?
Por lo tanto, la hipótesis es del tipo n menos 1 menos el último, que es lo único que se puede aplicar con ese tipo de hipótesis, sobre todo con ese tipo de parámetros, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí teníamos incluso, si n es igual a 0, solamente les recuerdo, esto ya fue analizado. Estoy escribiendo el mismo algoritmo. Ustedes ya lo tienen, por si acaso, este algoritmo. Yo no lo tengo y por eso lo estoy reescribiendo. Esto, para empezar, era precondición, ¿no? Me recuerdo, esto era precondición. Y aquí generamos un error de excepción. Listo. Aparte de esto, era donde estaba el caso base, ¿no? Si n es igual a 1, tenía que devolver la posición, ¿no? Este es el caso base y P era igual a 0. Si hay un solo dato, se suponía que estaba en la casilla 0. Este ya era el caso general, ¿no? En el caso general es donde decíamos, bueno, hay una función que nos dice dónde está el mayor de todos los elementos del vector menos el último, ¿no? Esa es la hipótesis aplicada. Y lo único que hacíamos nosotros era averiguar si el último elemento el que está en la casilla n-1, si ese último elemento era mayor que el de la posición P, ¿no? Ahora, para que esto funcione teníamos un problema y para eso lo resolvíamos con el str_twin para evitar ese conflicto, ¿no? Y ya estaba, ¿no? Y ahí adentro lo único que hacíamos en este punto era actualizar P. Eso era, ¿no? Nos devolvía el mayor de todos menos el último. Aquí veríamos si el último era mayor que ese dato, y si era así, entonces actualizábamos la posición y al final se retornaba P. Esta era la función de apoyo bajo ese parámetro, y el proceso de ordenar, esto era el algoritmo de selection sort, ¿no? Cell sort, le vamos a llamar así, cuyos parámetros también eran similares, ¿no? String grid, el vector y la cantidad, ¿no? El vector y la cantidad. Y aquí nuestro caso base era si había 0 datos, no hacíamos nada, y si había 1 o más, y lo vamos a hacer ahorita un poquito más interesante. Vamos a ampliar el caso base, que es otra cosa que se puede hacer. El primer caso base si es 0. Si es 0 no hacemos nada para ordenar porque no hay nada que ordenar. El segundo caso base es si tiene un dato. O sea, 0 datos, no hay datos que ordenar, nada que hacer. El segundo caso base si hay un dato, y con un dato tampoco hay nada que ordenar. ¿Cuándo hay que ordenar? Cuando hay 2 o más datos. Entonces aquí es donde podemos aplicar si n mayor a 1. Hay 2 casos base y en los 2 no hay que hacer nada, ¿no? Entonces si hay 2 o más datos, recién hacemos algo, caso general.
Eso se llama ampliación del caso base. Cuando el primer caso base y el segundo caso base hacemos lo mismo, entonces lo mandamos los dos al mismo sitio donde hay que hacer lo mismo. Se puede ampliar y eso va a ayudar un poquito más en nuestro algoritmo. En este caso, la idea es que ya hay un algoritmo que ordena todo el vector menos el último dato. Entonces decimos ordene todos menos el último, pero nos queda el último dato que hay que buscar dónde colocarlo. Y para eso, en realidad, lo primero que hacemos es averiguar dónde está el mayor, ¿no? Queremos averiguar dónde está el mayor de todos los elementos que hay en ese momento, sabiendo dónde está el mayor, intercambiarlo con el último, ¿no? El intercambio. A ver, ¿dónde estaba? A pesar de que el string grid ya es una matriz, pero poniéndole que vamos a trabajar solo en la fila 0, entonces queda como un vector solamente, ¿no? Y visualmente lo teníamos como un vector. Bueno, teníamos la posición del mayor, lo intercambiamos con el último elemento y ya está, digamos, ¿no? Ya estaba hecho el trabajo. Y la hipótesis ordenaba todos los demás. Nos encargamos de colocar el mayor al final y la hipótesis ordenaba el resto. Y con eso iba a quedar todo el vector ordenado, ¿no? Todo el vector ordenado. Y esto lo probamos, corrió y todo lo demás. Este es un algoritmo que está diseñado para un vector. Ahora queremos usar ese mismo algoritmo para ordenar toda la matriz, digamos, ¿no? Toda la matriz. Entonces, esto es lo que hablamos, aplicar los algoritmos que están diseñados para vectores y aplicarlo a la matriz. En este caso, para aplicarlo, primero tengo que ver de qué manera es que se va a procesar la matriz. ¿Lo voy a hacer por filas, o lo voy a hacer por columnas, o diagonales, círculos, espirales, o de alguna otra manera, ¿no? Dependiendo de cómo lo voy a procesar. De cómo lo voy a, eso que está en 2 dimensiones, cómo lo voy a linealizar. Dependiendo de cómo lo voy a linealizar, para ver de qué forma voy a adaptar el algoritmo. Entonces, vamos a linealizarlo en este caso por filas. Por filas, ¿no? Entonces, si lo voy a organizar por filas, tengo que transformar para poder organizarlo por filas, en el vector, en un vector, o sea, me lo estoy imaginando, en lugar de verlo así, tengo que imaginármelo como si estuviese en un vector, ¿no? Todos los datos. Entonces aquí lo voy a pintar los elementos del vector como en una fila. 3, 7, 1, 4, 8, 6, 2, 15, lo que hice arriba antes, ¿no? Listo, ¿no? Así está. Entonces, para poder a partir de aquí lograr esto, lo voy a mentalmente, si ustedes quieren, lo voy a disponer en un vector. Si esto está en un vector, entonces ya está fácil, digamos, ¿no? Está fácil en el sentido de todo mi algoritmo que estaba diseñado aquí, este algoritmo que hicimos acá, que ordenaba el vector. Entonces simplemente digo, aquí está el vector, ordénelo y él lo va a ordenar. Pero no me tengo que olvidar, es decir, esto mentalmente lo tengo en un vector y ya sé cómo ordenarlo estando.
pero no está en un vector, está realmente en una matriz. En una matriz, cada casilla de la matriz, yo voy a decirle, voy a llamar, por ejemplo, quiero ubicar, por decir cualquier cosa, este dato. Vamos a ver. Este dato de acá tiene una coordenada I que dice la fila, ¿no? La fila tiene una coordenada J que representa la columna en la que se encuentra. Ese mismo dato en mi vector está en otro lugar, ¿no? Yo le voy a llamar K, la posición K. Entonces la idea es, en mi vector, este elemento está en una posición que yo voy a llamar K. Por ejemplo, aquí es 0, 1, 2, 3, 4, 5. K vale 5, ¿no es cierto? En este vector. Está en la casilla 5. En el vector está en la casilla 5. Sin embargo, en la matriz no está en la casilla 5. Está en la fila 0, fila 1, columna, bueno, 0, 1, 0, 1. Fila 0, perdón, fila 1, columna 1. Por casualidad está en la 1, 1. ¿No? Hubiera tomado el otro. Pero bueno, ya estamos acá. Ahora, en mi algoritmo solo habla de una sola coordenada, pero el dato realmente está en la matriz. Entonces yo necesito transformar los datos que están en la coordenada de casilla de vector a coordenadas matriciales. O sea que a partir de un valor K, yo necesito transformarlo en valores de I y de J. Ahora, esto se hace de la siguiente manera. En primer lugar, la matriz tiene una cantidad de datos que está distribuida por partes iguales. Si lo miro por filas, hay una cantidad de datos por cada fila. Entonces, cuando lo estoy haciendo por filas, voy a decir acá lo siguiente, ¿no? Que los datos del, entre comillas, vector, porque no existe el vector, solo que me estoy imaginando que hay, ¿no? Los datos del vector están vamos a decir así, agrupados en grupos de n datos. Recuerden que n es la cantidad de datos que hay, cantidad de columnas, ¿no es cierto? Cantidad de columnas. Entonces, esto, ¿a dónde queremos llegar con esto? Cada fila contiene 1, 2, 3, 4 datos, según esta matriz. Entonces aquí como que hay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Están agrupados en grupos de a 4, ¿no? de n datos, ¿no? Estos primeros 4 corresponden a la primera fila. Este otro grupo de 4 corresponden a la segunda fila. Este otro grupo de 4 corresponden a la otra fila, ¿no? A la otra fila. Por lo tanto, cuando yo tengo esto y sé de a cuánto está distribuido, puedo hacer esta transformación. Puedo aplicar esta formulita que me va a ayudar a deducir otra formulita. En este caso, K dividido entre n. K es la posición dentro del vector, dividido entre n, que es la cantidad de datos que tiene en cada fila. Todas las filas tienen la misma cantidad, ¿cierto? K dividido entre n me va a generar la división entera, 2 resultados. Y esos 2 resultados se van a dar cuenta que es justamente I y J. De la división entera, ¿no? K sería la posición dividido entre, entre los grupos de a cuántos son cada grupo, ¿no? Por ejemplo, aquí es 0, 1, 2, 3, 4, 5. K vale 5, donde está el dato 6. 5 dividido entre 4, ¿de a cuánto? Vamos a citar el ejemplo, aquí con los valores que tenemos en este momento. Entonces, 5 dividido entre 4 me da de a 1 y sobra 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, de acuerdo con esto,
y es igual a qué cosa, digamos, ¿no? Y es igual al residuo, perdón, al cociente de dividir K entre N, al cociente, ¿no? De dividir K entre N. Y J, que es el otro dato, ese es el residuo de dividir igual K entre N, ¿no? El residuo de dividir K entre N. Entonces, a partir de una coordenada vectorial, puedo obtener su equivalente coordenada matricial, ¿no? Conociendo la coordenada vectorial K y la distribución de a cuánto está, puedo obtener los valores de las coordenadas equivalentes de fila y columna. Aquí tiene un ejemplo, ¿no? Este dato. Otro ejemplo podría ser el 20. ¿Dónde está el 20? Fíjense, ¿dónde está el 20? Entonces aquí digo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 20 está en la casilla 8. Otro ejemplo, ¿no? 8 dividido entre 4, es obvio que es de a 2. Y va a sobrar 0. Se dan cuenta que el 20 está en la fila 2, columna 0. Fila 0, fila 1, fila 2, columna 0. Ahí es donde está el 20. O sea que sabiendo la coordenada vectorial, puedo encontrar su equivalente coordenada matricial. También se puede hacer al revés, pero ahorita nos interesa esto. Ahora que ya tenemos lo que nos interesa, que son las fórmulas, ¿no? Esta es la fórmula de transformación de coordenada vectorial a coordenada matricial, y ya está resuelto nuestro problema, ¿no? Ya está resuelto nuestro problema. Y ahora vamos a ver cómo hacemos eso. No se olviden, K es la posición en el vector y la variable I y J son las posiciones en la matriz, ¿no? En la matriz. Entonces, esto que trabaja para ordenar un vector, ahora lo va a tener que hacer para la matriz. Y miren lo bueno, estoy haciendo esto, no estoy aplicando algoritmos diseñados, porque esto fue diseñado para procesar un vector, y lo vamos a aplicar en una matriz, ¿no? En una matriz, ¿de acuerdo? Entonces, así lo dejo el algoritmo tal cual, y ¿qué cambia? ¿No? ¿Qué cambia? En realidad, si se dan cuenta, hay de recursión no estamos haciendo nada ahorita, estamos aplicando las otras cosas, donde ya aplicamos la técnica de recursión. Estamos, como le dije, la técnica ya la conocen, ya la saben y todo lo demás. Estamos aprendiendo otras cosas adicionales que sí importan para seguir haciendo algoritmos, ¿no? En este caso, esta adaptación de algoritmos diseñados para matrices, para vectores, aplicándolo a la matriz. Me imagino lo han hecho esto ya porque han trabajado bastante con vectores, matrices, lo han hecho ya, estoy seguro, en programación 1, pero de alguna forma esto ya está en recursión, y lo que quiero es mostrarles que también funciona aquí en recursión, ¿no? También funciona. Entonces, este detallecito de acá es el que no me tengo que olvidar. Lo voy a ver ahí la formulita a la mano, que esté a la vista. Y de repente lo hacemos un poquito más chiquitito ahí. Da. Voy a ordenar, este ordena un vector, ¿no es cierto? Ya lo probamos, ya lo corrimos. Ahora, esto tiene que ordenar una matriz ahora, ¿no? Tiene que ordenar. Pero antes, como vimos la clase anterior, la semana anterior, primero me aseguro que esté funcionando esto. Como lo acabo de reescribir, de repente algo no va a compilar algo. Lo voy a probar de nuevo con vector. Lo voy a probar de nuevo. ¿Qué hacíamos con el botoncito 1? Si ustedes se acuerdan, en el botoncito 1 lo único que hacíamos es habilitar las casillas, ¿no? Hacer string, grid 1, call count, ¿no? Igual al str2int del edit 1, ¿no? Del edit 1 sacamos la cantidad de casillas. Y obviamente manualmente tecleamos los datos, y el botón 2 es el que llamaba al algoritmo, ¿no? Cell sort, y le enviamos el string grid 1, el objeto,
y la cantidad de datos que estaba en el string grid 1 call count. Del objeto sacábamos la cantidad. Y simplemente hacíamos eso. Lo vamos a probar. Tres, 7, 1, 4. O sea, vamos a probar con 4 casillas. Y ahí poníamos, ¿no? A ver, el 3, 7, 1 y 4. Ya está. Ahora hay que darle a ordenar. Y eso, ¿no? Solo para estar seguros, a este le vamos a poner 13, 41. Ya sabemos que este y este igual podrían estar en orden, pero el 7 en media, con eso estamos mejor, digamos, ¿no? Ordenar. Este es para recordarnos que teníamos problemitas con estas cosas por el tema de que trabajan con cadenas, ¿no? Pero para eso era el str_twin. El algoritmo está comprobado que funciona con un vector. En este caso, el vector fila 0. Ahora queremos hacer que funcione para toda la matriz. Ahora, ¿qué cambia? Miren, lo bueno de este asunto es que si mi algoritmo está en un vector, aplicado a un vector y trabaja bien, lo único que tengo que hacer es transformar las coordenadas, ¿no? Transformar las coordenadas. A ver, para que me entiendan. Aquí en el vector hago B sub K. Su equivalente en la matriz, si la matriz se llama A, en la casilla B sub K es equivalente a la casilla AI, J. Fila, columna, en ese orden, ¿no? Fila, recuerden que I es fila y J columna. Fila, columna, eso no se olviden. Entonces, cada vez que yo quiera referirme en el algoritmo a la casilla K del vector, me voy a referir a la casilla IJ de la matriz, ¿no? Entonces, aquí tengo un solo parámetro, una sola coordenada, perdón, y aquí se necesitan 2 coordenadas para ubicar a una casilla. Por eso es una dimensión, 2 dimensiones. Es lo único que tengo que recordar. Entonces, comenzando, este es el que ordena. Este que ordena, de alguna manera, toca alguna casilla en este tema, sí. Otros algoritmos aquí, el que ordena toca ni una casilla. Burbuja no lo toca, inserción no lo toca. No, inserción, sí, inserción sí lo toca. Pero otros algoritmos no tocan las casillas. Son muy pocos los algoritmos que tocan las casillas y el que ordena. Este es el que ordena. Aquí es donde está el intercambio, por eso digo este es el que ordena. Y este es el que toca las casillas. Entonces, por ahora, para ponérselo facilito a ustedes, voy a declarar un par de variables I y J, que no lo necesito realmente. Que realmente no lo necesito, pero para ponérselo facilito para ustedes, digamos, ¿no? A ver, hay 3 lugares, que es porque eso es el lugar aquí, aquí y aquí. En esas 3 líneas estoy tocando casillas. Escucha, aquí no me va a servir IJ, a ver, solo para que no se pierdan. Voy a escribir harto código solamente para que no se pierdan. Pero si agarro el concepto, no tendría por qué perderme, ¿no? Si agarro el concepto. Voy a tener que usar 4. Ustedes no deberían agarrar las cosas de memoria, ¿no? Tienen que olvidarse lo literal, tienen que aprender lo conceptual, si no les va a doler la cabeza. A mí me duele la cabeza volver a literal, pero ni modo, no me queda de otra hasta que ustedes aprendan. Todos los lugares donde yo tengo que ubicar, recuerden que K es la casilla. Todos los lugares donde tenga que ubicar la casilla dentro del vector, voy a tener que transformar ese valor a coordenadas de IJ, y estas son las fórmulas que me van a ayudar a transformar las coordenadas. Entonces, aquí hay, en 4 lugares debo acceder a una casilla. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto. 1, 2, 3,
4 lugares, ¿no? Pero por suerte, este lugar es el mismo. Y este lugar es el mismo, por suerte, digamos, ¿no? Entonces, a ver. En lugar de hacer esto de acá, lo voy a dejar marcado acá. En lugar de hacer eso, voy a hacer lo siguiente. Primero poner K es igual a ¿qué cosa? Esta es la posición de la casilla. Voy a usar la variable K para que se quede con la fórmula. N-1, ¿no? Eso es K para esta casilla. N-1. Consecuentemente, I es igual a ¿qué? K div N, ¿no es cierto? Y J es igual a ¿qué? A K mod N. K es esta casilla y I y J consecuentemente aplicando la formulita de transformación es esta. Ahora, estoy escribiendo básicamente el mismo código. X es igual a, aquí se llama B porque era el vector, pero ahora tendría que ser A, digamos, ¿no? Pero el mismo lugar. La matriz ahora tiene fila columna. Aquí olvídense este 0. Olvídense, era un vector para nosotros esto, ¿no? Este 0, bórrenlo de su memoria. Ahora esta es la matriz. El algoritmo es del vector sí, pero lo voy a usar dentro de la matriz. Entonces en esta matriz aquí pongo columna, eso es cosa del lenguaje ya, ¿no? Y aquí pongo fila, columna, fila. Era eso, ¿no? Entonces X es igual a Y. Donde yo me refería a una casilla del vector, ahora voy a hacer referencia a una casilla de la matriz, ¿no? Donde yo me refería aquí a la izquierda, miren, donde yo me refería a una casilla del vector, ahora me estoy refiriendo a una casilla de la matriz. De la matriz. Ahora, esto era lo otro que se hacía en el vector, ¿no? Esto se hacía en el vector. Ahora, ¿cómo se hace con la matriz? Lo mismo. Control C, lo voy a copiar acá. Ahora sí. Aquí es esta parte, ¿no? Me olvido de esto. Aquí es J. Y este lado es JI. Es igual a ¿qué? Aquí va la otra formulita, ¿no? Que tengo que aplicar. Aquí le estoy aplicando para que lo vean tal cual como está aquí, digamos, ¿no? Pero ahora aquí lo voy a aplicar para el otro conceptualmente. Conceptualmente. ¿Ok? Conceptualmente. Conceptualmente este es P, acuérdense. Aquí se llama P, pero en mi fórmula general se llama K. Aquí es P. Ahora, ¿cómo transformo la columna que es igual? La columna. Aquí lo voy a poner aquí. K es igual a P, digamos, ¿no? Consecuentemente, I es igual a ¿qué? K es igual a P. Entonces, consecuentemente, la posición. Fíjense, K igual a P como está acá, ¿no? Entonces, I es igual a K. Es igual a K div N, ¿verdad? K div N. Y el otro J es igual a K mod N. ¿Estamos bien? Entonces aquí voy a poner JI. ¿Qué es J? J es K mod N. Correcto. Es K mod N. Pero K es P. K es igual a P. Entonces aquí esto es P. Y este otro lado es I. I es K div N. Pero K es P en este punto, digamos, ¿no? En este punto. Entonces, en lugar de K se pone P. No estoy usando la variable porque la variable IJ ya lo estoy usando acá para esta otra coordenada que era, ¿dónde estábamos?
n-1. Y aquí ya lo estoy trabajando de manera conceptual. ¿Listo? Y lo mismo acá, este es P también, ¿no? Ahora es, en lugar de P, va a ser K mod, P mod N, y el otro es P div N, ¿no es cierto? P div N. Y demás, ¿no? P div N. Pero, ojo, que aquí hay dos N. Hay un pequeño errorcillo que yo metí acá y voy a restaurarlo para evitar confusiones. Porque ya se me están perdiendo algunos. Esa N mayúscula, que está mal. No. Perdón. Volvamos nomás como estaba antes. Esto, Esta N es, recuerden, solo lo voy a recordar, N es cantidad de columnas. ¿No? Cantidad de columnas. ¿Ok? Donde yo no quiero que se confunda es que aquí hay otra N. Esta es otra N, esta es la cantidad de casillas del vector. Cantidad de casillas del vector. Entonces yo voy a poner acá, por acá, cantidad de casillas del vector. Casillas del vector. Y va a haber la confusión entre la cantidad de columnas de la matriz y esta N mayúscula va a ser por ahora la cantidad de casillas del vector. Entonces aquí este parámetro no va a estar difícil, lo voy a cambiar por una N mayúscula. El parámetro ese, ¿no? Como esa N está en todos lados acá, esta es la N de ahí. Esa es esta N. Esa es esta N. Y no hay más. Tomado la N, que es la cantidad de casillas del vector, se supone que nos dan N como cantidad de casillas, y ahí está la hipótesis, perdón, el caso base y todo lo demás, ¿no? En la hipótesis también. Acá. Os mayor, y aquí también. Esto era la N. Esta otra N de acá es la cantidad de columnas. Entonces esa otra N, esta N minúscula, esa es la cantidad de columnas. Vamos a sacar el call count. Cantidad de columnas. Esta N chiquita es la cantidad de columnas que está aquí en las fórmulas. En todas las fórmulas esta está la N chiquita. ¿De acuerdo? Entonces esa es la N que aplica aquí, y que no es la otra N. Una es la cantidad de casillas del vector y la otra es la cantidad de columnas de la matriz. Para evitar esas confusiones, una es mayúscula y otra es minúscula. Ahora ya se puede, ¿no? Ya se puede. Ahora, eso lo he hecho aquí, y a este lado también voy a hacer lo mismo, ¿no? A este lado, para que no haya... A ver, primero aquí hago acceso a las casillas, sí. Entonces voy a transformar esta N que estaba así. Esta es la cantidad de casillas del vector. N, todo así, ¿no? Donde más hay N, todos los lugares donde haya esa N, ya todo ha sido transformado de N minúscula a mayúscula. Ahí está N, la N, aquí no hay N, aquí ya está. Ahora, aquí hago lo mismo, pero no toco el algoritmo, fíjense, lo dejo tal cual, solo donde accedo a las casillas, nada más. Aquí está como coordenada vectorial, ahora lo voy a transformar a coordenada matricial.
En lugar de hacer este n-1, n-1 es la casilla. Ahí tengo que poner columna, fila, columna, fila. La columna es K mod N. La columna es, esta es K para mí, mod N, ¿verdad? Y aquí tengo que poner ese mismo K, que aquí es N-1, conceptualmente, ese es K, div N. Y acá igual. Este de acá es K mod N. Y aquí va ese mismo K que es P div N. Div N. Es el único lugar donde accedo a las casillas. En ningún lado más accedo a casillas. Solo a la hora de acceder. Mi algoritmo está pensando que es un vector, pero cuando va a acceder a la casilla, ahí es cuando lo trato como matriz. En el acceso a la casilla, en el único lugar donde cambio, ¿no? Y listo. Ahora tengo que llamar. Obviamente hay que dimensionar filas y columnas, ¿no? Este es para las columnas, perdón. El call count va a ser del edit 2 ahora. Filas y columnas, así trabajamos, ¿no? Entonces en el string, en el row count, ahí vamos a sacar del edit 1. El edit 1 va a ser para las filas y el edit 2 para las columnas, para dimensionar solamente. Y en el otro botoncito ya ordena. Ahora aquí, ¿qué tengo que darle de parámetros? Para empezar, el objeto, que es el string grid 1, y aquí la cantidad de datos. Entonces, ¿cuántos datos tiene toda la matriz? ¿No? Toda la matriz. Aquí esto es la cantidad de datos que hay en una sola fila. En toda la matriz, row count multiplicado por la cantidad de filas multiplicado por la cantidad de columnas es el total de datos de la matriz. O sea que si esto lo pasara a un vector, ¿cuánto hay aquí? 3 por 4 son 12, entonces mi vectorcito tendría 12 casillas, ¿no? 12 casillas. Entonces este va a ordenar, es como decir, va a ordenar un vector de 12 casillas. Un vector de 12 casillas, de 3 por 4. Y ahora le damos clic. No estoy pensando en el algoritmo de ordenamiento. A ver, ¿qué nos equivocamos aquí? La N, no la conoce a la N. École, bien. Sencillo. Declarar N y este es igual a call count, ¿no? La cantidad de columnas. N es la cantidad de columnas. Aquí también, en la anterior también hicimos lo mismo, ¿no? De nuevo, control F9. Ahora sí ya no hay errores. Y run. Primero vamos a dimensionar para el mismo ejemplo, 3 por 4, ¿no? 3 filas, 4 columnas es lo que vamos a habilitar y ya está. Ahora ponemos los datos, 3, 7, 1, 4, 15, no importa en qué orden lo coloquemos, la cosa es que lo pongamos, ¿no? 2, el ordenaria es otra cosa. 6, 5, 8 y 20. Y ya están los datos, 3 por 4. Ordenar. Y quedó tal como está aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 20. Y le puedo dar 20.000 veces más, y si ya está ordenado, no lo tiene por qué desordenar, digamos, ¿no? Y si quiero ordenar de nuevo, no necesito resetearlo, digamos, también, ¿no? Ordenar, y ya está ordenado, ya son otros datos que le puse y obviamente hubo modificaciones.
Y en el B se le puede ordenar y no tiene por qué desordenarse. Entonces, dependiendo, primero, dos cosas, ¿no? A la hora de trabajar con matrices, debo ver lo siguiente, ¿no? Haciendo un recuerdo. Primero que nada, se requieren otra forma de parámetros. Cuando hablamos de matrices y va a ser con estas combinaciones, ¿no? Ya puede ser en lugar de n, m y n, filas y columnas. En lugar de AB, fila inicial, fila final, columna final. Este es un formato, digamos, ¿no? Para procesar como matrices. Ejercicios de procesar como matrices, eso está ya en los videos de la lección. Ahí hay varios ejemplos de cómo procesar como matriz, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace el procesamiento? Se puede procesar por filas, por columnas o por casillas. De eso también está, digamos, ¿no? Cuando digo procesamiento por filas en el modo recursivo, entonces me van a pasar con mi variable de recursión va a ser la cantidad de filas, si lo proceso por filas, o la cantidad de columnas, si proceso por columnas, o la cantidad de filas y columnas si proceso de esa forma. Y la otra por casillas. En el ejemplo de procesamiento por casillas, el mejor ejemplo que pillé por ahí fue el cuadrado mágico. Ese que se llena de una forma un poco extraña, pero que es en realidad una mezcla entre diagonal, es decir, una forma de llenar por diagonales, pero entre diagonal y espiral, una mezcla entre diagonal y espiral. Porque se va llenando en diagonal y al mismo tiempo hace una especie de espiral con la matriz, ¿no? Porque va dando vueltas así, 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 y hasta llenar todas, digamos, ¿no? Toda la matriz. Pero ahí en el ejemplito está en el video, ¿no? Para que lo vean con calma. Pero es procesamiento como matriz, ya sea por casillas, por filas o columnas. Como le digo, en los videos ya tienen bastante de eso. Ahora, la otra cosa que se puede hacer es procesar la matriz como si fuese un vector. Ahí es donde aplicamos los algoritmos diseñados para vectores a una matriz. Pero ahí también antes de hacer esto, debo pensar cómo, ¿me entienden? Cómo es que cómo lo entiende el procesamiento. Por eso aquí en el ejemplo decimos hay que ordenar la matriz. Ordenar la matriz por filas. Si me dicen ordenar la matriz por filas, quiere decir que puedo leer por filas de arriba para abajo y va a estar ordenado. Pero también podría ser por columnas. Puede hacer muchas variaciones. Por filas, así, ¿no? De menor a mayor. Por filas, de mayor a menor. O sea que aquí podría estar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o tal vez de 1, 2, 3, 4. ¿Me entienden? Puede ser el recorrido de abajo para arriba, de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 20. Eso es de abajo para arriba, de izquierda a derecha. Pero podría ser de abajo para arriba, de derecha a izquierda también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, digamos, ¿no? Por decirlo así. Pero de eso también se podría ver de arriba para abajo, de izquierda a derecha, en orden inverso, digamos, ¿no? De mayor a menor. Entonces, las combinaciones son una infinidad si se van dando cuenta. Pero la clave aquí es cómo voy a visualizarlo primero. Depende del procesamiento, por filas, por columnas o estas otras cosas interesantes. Entonces, en este caso, ordenamos por filas de menor a mayor, de arriba para abajo, digamos, ¿no? De izquierda a derecha. Eso es lo que plantea el ejemplo. Esta formulita aplica solamente para procesamiento por filas, porque estoy tratando de ubicar. Mi algoritmo trabaja con vector, entonces solo tiene una casillita obtenida de esta manera. Pero mis datos realmente están en un vector, no están en un vector, perdón. Me estoy imaginando que los datos están en una matriz, perdón, en un vector, pero realmente están en una matriz. Pero yo me lo imagino en un vector porque es fácil, ya lo tengo el algoritmo de vector. Pero realmente está en una matriz. Entonces la idea es
su lógica, su algoritmo, mire, yo no toqué nada, ni siquiera lo analicé como recursión. Esto podría estar en recursivo, en iterativo, en lo que sea. No he tocado para nada el algoritmo. Lo único que toqué del código, es donde accedo a la casilla. Fíjense aquí más concreto. Quiero acceder a esta casillita. K es esa casillita, digamos, ¿no? Del vector. Aplico la transformación de coordenadas, ¿no? De esa casillita a coordenadas de matriz. Y ahora, esto que estaba aplicado a un vector, lo estoy aplicando como matriz. O sea, para mí esto era K, ahora es JI, columna, fila. Y este ya es detalle del lenguaje. Primero la columna, después de la fila, ¿no? Detalle del lenguaje. Que son siempre cositas que hay que tener en cuenta. Eso ya lo vimos en la clase anterior, ¿no? Hay que tomar en cuenta cómo el lenguaje trabaja. C++, Java, C trabajan que la primera casilla del vector o la matriz es la casilla 0. En Delphi y en Basic la casilla 1. Entonces son pequeños detalles de un lenguaje a otro que hay que tomar en cuenta. Nada más, ¿no? Y luego ya está igual que eso, aquí se ve que las matrices las podemos trabajar como nosotros querramos. Si yo me lo imagino, fila, columna, es fila y columna. Si yo me la imagino columna, fila, es columna y fila, porque al final, les cuento un secreto, no existen las matrices ni de 2, ni de 3, ni de n dimensiones. La RAM tampoco es una matriz, es un vector. Y así, cuando yo le doy coordenada de matriz, él aplica la fórmula a la inversa y obtiene la posición del vector y trabaja en el vector, pero nos hace creer que hay una matriz. Entonces, eso es abstracción. Y lo mismo estamos haciendo nosotros a la inversa esta vez, ¿no? Decir, todo está en un vector, pero realmente está en la matriz. Y lo único, miren, lo único que he tocado es, en lugar de acceder a la casilla, cuando tengo que acceder a la casilla, lo demás no lo toqué, en lugar de acceder a la casilla con una coordenada de vector, estoy accediendo con coordenadas de matriz porque estoy trabajando en una matriz. Esto que es n-1 es K, y lo voy a poner en mayúscula también para que no se me confundan. K es n-1, ¿no? Entonces aquí hubiera sido n-1 div n, y aquí n-1 mod n, y lo hubiera puesto acá. Solo eso, ¿no? Donde accedo a ese lugar, en su lugar correspondiente están esas variables. Esto es para que lo vayan asimilando la fórmula, y aquí aplican simplemente. En este lugar, ¿qué hago? Mod, lo mismo, fíjense a la izquierda es lo mismo, y en la fórmula a la izquierda es lo mismo, pero al otro lado ya es, en ambos lados me refiero, ¿no? En realidad es lo mismo, aquí es mod y aquí es div, con la misma variable. Solo estoy haciendo la transformación de acceso a los datos en coordenadas matriciales, ¿no? Todo está en coordenadas matriciales acá. Esto eran coordenadas vectoriales. Coordenadas vectoriales y ahora coordenadas matriciales, ¿no? Coordenadas matriciales ahora. Y ya está. Y aquí lo mismo. Aquí necesitaba acceder en 4 lugares, ¿no? 1, 2. Transformé el acceso a las casillas. Y aquí solo en la comparación en 2 lugares. Y transformé el acceso a la casilla. El resto del algoritmo no lo toqué para nada, excepto para agregar la variable n, que no la necesito también, porque aquí en vez de mod n hubiera puesto v count, pero le estoy poniendo la variable para hacerlo más entendible, nada más, ¿no? Pero puedo quitar un montón de variables, pero lo dejo ahí por ahora. Ustedes pueden probarlo. Esta es la fórmula que se ha construido para la distribución por filas. Si lo quiero hacer por columnas, es lo mismo, solo que aquí cambia un poquito nada más, ¿no? Las variables. A ver, nos da tiempito, creo, ¿no?
Eso era por filas, por columnas. Por columnas. Sigue siendo lo mismo que hay que ordenar. Es la misma matriz que tiene que quedar ordenado, pero ya no, este está ordenado por filas. Quisiéramos ordenar ahora por columnas. Entonces, antes de quiero verlo ahora cómo sería esto por columnas, digamos, ¿no? Cómo verlo así. 3, 7, ya no es 3, 7, ¿no? Es 3, 8, 20. Por columnas estoy haciendo el recorrido ahora. 3, 8, 20, 7, 6, 5. Uno, 2, 12. 4, 15, 9. Bien, ahora es igual la cuestión, pero va variando de alguna manera. Esta vez los datos están agrupados en grupos de M datos, ¿no? M, de a M datos. M vale 3 en este ejemplo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En grupos de a M. Por lo tanto, tengo igual la misma posición. K dividido entre, esta vez ya es M, ¿no? Es la cantidad de filas. M, cantidad de filas. Y el resultado me va a dar igual la fila y la columna. Vamos a poner un ejemplo. Este mismo dato, ¿no? Este mismo dato, o de repente luego probamos con el 20 también, ¿no? Este dato, ¿en qué lugar está? El 6. 1, 2, 0, porque empieza en 0, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. El de la casilla 4. Si lo divido entre 3, me va a dar ¿qué cosa? 1, 4 dividido entre 3 va a dar 1 y sobra 1 también, ¿no? 1 y sobra 1. ¿Qué me está diciendo? Fila 1. Columna 1. Fila 1, columna 1. Aquí era con 5 y 4. Ahora es con 4 y 3. Pero parece casualidad. Vamos a ver ahora qué pasa con el dato número 20. El dato número 20 está en la fila, casilla 0, 1, 2, ¿no es cierto? Está en la casilla 2. Si lo divido entre 3, ¿de cuánto me da? Me da 0 y me sobra 2, ¿cierto? 0, 2. Y si lo miro, está esto, ¿en qué fila? ¿En qué fila? Y ya no es lo mismo que esto. Aquí era casualidad. Por eso es bueno probar con más de un ejemplo para romper la casualidad, ¿no? Para romper la casualidad. Esta es la distribución y esta es la posición en el vector. Eso no cambia de la fórmula anterior a la fórmula nueva que estamos planteando, ¿no? Lo que estoy enseñando es cómo construir la fórmula. Por eso es que no quiero que se la memoricen, sino que recuerden cómo construirla la fórmula. 2, 3, esto me da 0, 2. Y si lo miro acá, ese 20 que aquí está en la casilla 0, 1, en la casilla 2, está el número de casilla, y esta es la cantidad de filas, que es la distribución de a 3 en 3. Me da 0. Pero si miro aquí, no está en la fila 0, está en la columna 0. En la columna 0. Y aquí me da 2. No está en la columna 0, 1, 2. Está perdón, no está en la, esto es 0, pero no es la fila 0, es la columna 0. Esto me da 2, no es la
columna 2. Es la fila 0, fila 1, fila 2. O sea, es al revés, digamos, ¿no? En lugar de que esto me dé columna, fila y columna, en realidad esta fórmula me va a dar al revés. Me da aquí la columna y aquí me da la fila. Consecuentemente aquí la formulita sería y la fila es igual a ¿qué? A M mod, perdón, no es M, no es K mod M y J es igual a ¿qué? A K div M. Al revés de lo que está aquí. Al revés de lo que está ahí. Esa es la nueva formulita, ¿no? Entonces, como digo, no prueben con un ejemplar, 1, 2 o 3 prueben, digamos, ¿no? Porque con este ejemplo, aunque no son los mismos datos, nos daba el mismo resultado, claro. Fila y columna, como da el mismo valor, da igual, digamos, ¿no? Cuál esté en qué lugar, pero ya cuando da diferentes valores, ahí se puede apreciar la diferencia de qué representa cada dato. Entonces, aquí quiero ordenar ahora por columnas. Entonces, voy a rehacer todo esto. Lo vamos a copiar el mismo algoritmo. Control C. El mismo algoritmo, para que vean que es lo mismo, ¿no? El mismo algoritmo, pero esta vez es por columna. Esto lo voy a llamar la versión 2. 2, donde hago la llamada recursiva. 2. Y este es el 2. Aquí se le llama al 2. Y esto también es 2, ¿no? Toda la versión 2. Bueno, comenzando por este. Ahora, ¿qué cambia? ¿Qué cambia lo que hicimos anteriormente? En primer lugar, ya no hay n, en su lugar es m, que es la cantidad de filas. En lugar de call count, row count, ¿no? N. Ya no es n minúscula, es m, más cantidad de filas. Aquí no hay nada de acceso a la casilla. Aquí es donde accedo a casillas. Aquí es donde accedemos a casillas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Para empezar, K sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero aquí, esto cambia, ¿no? Aquí es K mod M y aquí es K div M. Y ya está. Ahora, aquí cambia, ¿no? Aquí, en vez de mod, aquí se aplica div y es con M. Y aquí en vez de div, eso es mod y es con M. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Div M mod M. Aquí, 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 que ya está aplicado aquí, que es la formulita, digamos, ¿no? Ya se aplicó. Y ya está. Eso acá. Al otro lado, lo mismo, ¿no? En lugar de mod N, ahora es div N. Aquí donde era div N, esto es mod M. Y aquí también hay casillas y lo mismo, ¿no? En lugar de mod, aquí es div. Y en lugar de div, aquí es mod y es con M. Solo el lugar donde accedemos a las casillas, nada más. Solo el lugar de lo demás, ni lo toco, digamos, ¿no? Es como que anular a mi cerebro para todo lo demás y solo el acceso a la casilla es donde aplico la formulita esa de acceso a la casilla. Lo demás, tal cual. Ahora aquí le vamos a llamar a la versión 2. Podríamos hacer otro botón, ¿no? La versión 1 y otro para la versión 2. Pero nos da flojera, lo hacemos ahí nomás.
A ver, ¿dónde metimos la pata? ¿Dónde nos faltó algo? ¿Qué era aquí? Ah, y aquí también nos faltó, ¿no? Este de acá. No es n, es la variable m. Y en vez de call count, ahora es row count, ¿no? Cantidad de filas. Y en este caso, bueno, es la formulita nada más, el ejemplo es el mismo, solo que el orden es distinto, ¿no? Igual, de 3, la misma matriz, 3 por 4. Dimensionar, aquí 3, 7, 1, 4, 8, 6, 2, Quincy, 20, 5, 12, ¿qué más? 9, ¿no? 9. Y ordenar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 20, ¿no? Son los mismos datos, pero ordenados por columnas, ¿no? Ordenado por columnas. ¿Se dan cuenta? No toqué para nada el algoritmo como tal, solo el acceso a sus casillas nada más. Para acceder a sus casillas en formato de vector, estoy accediendo a sus casillas en el formato de la matriz, pero mi lógica es vectorial. Mentalmente vacié la matriz a un vector, mentalmente, pero los datos siempre están en la matriz. Mi algoritmo lo hice pensando que están en un vector. Y a la hora ya de correrlo, en lugar de dejarlo en un vector, simplemente adapté por medio de la fórmula que construimos a sus coordenadas. Cada coordenada cae la coordenada vectorial. Cada coordenada vectorial ha sido transformado en su equivalente coordenada matricial, ¿no? De manera que en lugar de referirme con un solo dato, me estoy refiriendo con un par de datos a una casilla. Y de ahí ya es lo mismo, ¿no? Y como ven, para filas de una manera, para columnas de otra manera, ¿no? Del acceso. Y ya está. Y ya está. Entonces, en este caso, recuerden, lo que estamos viendo es la técnica de procesamiento de matrices como si fuera vectores. Si lo quisiera hacer como matriz, en lugar de 3 procesos, tendrían 4 procesos. Perdón, en lugar de 2, ustedes van a tener que escribir 3 procesos para ordenar. Si quieren si es iterativo, vamos a tener que hacer un ciclo que está dentro de otro ciclo, que está dentro de otro ciclo. Y ahí se pone media fea la cosa, ¿no? Se complica, o sea, por último, pensar en un algoritmo desde el punto de vista matricial es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Entonces, en algunos casos yo puedo dejar pues, si tengo que hacer algún algoritmo con la matriz, pero ese algoritmo cualquiera que sea, ¿no? Encontrar el mayor, hallar el menor, ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, como sea. Si cualquier problema que tenga que ver con una matriz, si para resolver ese problema tengo que hacer recorrido, ya sea por filas o por columnas o incluso diagonales, si tengo que hacer alguna forma de recorrido de la matriz, entonces yo podría pensar en un algoritmo de vector. O sea, mentalmente lo traslado a un vector y veo si el algoritmo que aplico en el vector lo resuelve. Es decir, por ejemplo, tengo la matriz, lo traslado a un vector, ordeno el vector y luego del vector lo vuelvo a trasladar a la matriz. Pero son muchos pasos. Yo sé que eso han hecho en programación 1. Por eso se llama programación 1 y esto se llama programación 2. Hacemos las cosas más interesantes, digamos, ¿no? Más interesantes, con menos código. Con menos código. En Program 1, ¿qué han hecho? Han pasado la matriz, lo han metido al vector, han hecho el algoritmo en el vector, luego lo han copiado del vector a la matriz, digamos, ¿no? Y eso es una cosa típica. Ahora, la idea, mentalmente lo pongo en el vector, hago el proceso en el vector,
y luego mentalmente lo vuelvo a llevar a la matriz. Y en resumen, hago mi algoritmo normal de vector con parámetros de tipo vectorial, pero se está aplicando dentro de la matriz, pero con un concepto claro. O está recorrido por filas o estoy recorriendo por columnas para el tema de la fórmula. Y si hago diagonales, también, digamos, ¿no? ¿Cómo están en diagonal? Solo que en diagonal es más complicado. Porque si hago diagonal, solo piensa en un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos y otra 4, 3, 2, 1. Y ahí hacemos la matriz, ¿no? Entonces ahí la cantidad de datos de la distribución ya no es constante. Aquí todas las filas tienen n columnas, todas las columnas tienen m filas. Y eso ayuda a la fórmula. Pero ¿qué tal si m y n ahora son variables? Pero no los voy a asustar con eso. Pero piensen, ¿no? Este ya sería programación 3, ¿no? Para programación 3, hacerlo un pensamiento más interesante. Por ahora, dejémoslo así, digamos, ¿no? Si voy a hacer recorridos por filas o por columnas, eso tengo que identificarlo y ya lo puedo trabajar mi algoritmo como vector. Al vector ya sea recorriendo por filas o por columnas y mi algoritmo de vector está ahí, pero repito, no es copiarlo, procesar y recopiarlo, sino que solamente mi algoritmo va a procesarse como si fuera vector y a la hora de acceder a la casilla del vector, en lugar de acceder a la casilla del vector, voy a acceder a la casilla de la matriz, apoyándome en estas fórmulas que transforman una coordenada vectorial en coordenada matricial. De eso se trata. Tengo una coordenada vectorial y necesito sus equivalentes coordenadas en la matriz, ¿no? Donde se supone que están esos datos realmente en la matriz. Aplicada la formulita, que varía, ¿no? No mucho, en realidad casi básicamente es la misma operación, solo que las variables varían. Nada más que es n cantidad de columnas, aquí es cantidad de filas por la distribución, ¿no? Aquí están en grupos de n datos y aquí están distribuidos en grupos de m datos. Igual se hace esa división. La distribución es dividir en paquetitos, digamos, ¿no? Y el cociente y el residuo son los que dan esa información correspondiente. Ya está. Y ya está. Vamos a grabar esto. Y vamos a copiarlo por acá. Y en el chat se los paso enseguida. Y ya está. La pizarra se los acabo de pasar. Al chat. Bueno, preguntas. Con esto hemos concluido ya la unidad número 1. La próxima semana ya estamos entrando a la unidad número 2. Y también es conceptual y muchas cosas que hemos aprendido aquí aplican allá también. Y eso implica que el próximo fin de semana tenemos ya el examen del primer parcial.
Dependiendo de los resultados del primer parcial, cómo se nos vayan a dar, este primer parcial va a ser virtual, pero en el semestre anterior hubieron muchos copiones. Me apena por los compañeros porque tienen harto para aprender y copiar no les sirve de nada. ¿De qué clase de ingeniero no sabe programar, digamos, ¿no? En computación? Entonces no le veo yo la gracia, digamos. Imagínense, va a ser futbolista y se grabó los videos del entrenamiento, pero él estaba echado, estaba farreando, digamos, en lugar de hacer la práctica. Yo no conozco, digamos, que Messi, que Cristiano Ronaldo se la pasen mirando videitos, digamos, nada más, sino que ellos practican. Aparte de las prácticas que tienen con el equipo, sé que ellos solitos en su casa tienen un horario de trabajo que ellos le llaman, ¿no? El horario de trabajo para ellos es hacer gimnasia y otras cosas más, porque tienen que fortalecer los músculos y otras cosas más, ¿no? Las técnicas. Las técnicas de equipo ya son en el entrenamiento de equipo, pero no se imaginan a Ronaldo, a Cristiano, ¿no? Y se lo imaginan a Messi, que son los número uno en el mundo, echados. O sea, imagínenselo como jugador boliviano, digamos, ¿no? Escucha, no pueden, por eso es que no llegamos ni a la esquina en el Mundial. El corazoncito dice Bolivia en Qatar, digamos, no sé, seamos realistas, nosotros somos ingenieros, así que somos más realistas. Matemáticamente nos da, pero también puede ser, ¿no? Porque los otros equipuchos de Sudamérica no están mejor, porque si estuviera mejor, nos hubieran ganado también, ¿no? Pero el punto no es ese, el punto es que la única forma de ser el capo es practicando. Como ni Messi ni Cristiano se la pasan la semana de jarana, ¿no? Como futbolista boliviano. Se la pasan practicando. Ellos le llaman hora de trabajo, que ellos saben de tal hora a tal hora yo debo estar en mi trabajo, que ellos es practicar, ejercitar, crear jugadas, etc. Hacer gimnasio, combina, ¿no? Gimnasio y las técnicas que ellos aplican. No es que aprendí a rebotar la pelotita y ya, no. Ellos practican todos los días, horario de trabajo. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros, horario de estudio. Mi horario de estudio no es la hora en que tengo mi clase. Mi horario de estudio es mi horario de clase donde yo estoy aprendiendo, igual que ellos van, el técnico les explica la jugada, las cosas, etcétera. Cosas buenas, cosas malas que hacen en la jugada y luego los ejercicios que él plantea para realizar. Pero aparte de eso, como le dije, los otros de repente no hacen nada más, pero no estoy seguro que los otros también, porque al menos los de su equipo, ¿no? Y el resto del tiempo, porque eso con el entrenador, yo creo que es mediodía todos los días. El otro mediodía están ya sea en su casa, pues tiene una casa grande, ¿no? Con un canchón gigante, donde solitos están haciendo lo que corresponde entre ejercicios y jugadas ya personales, donde cada uno, ahí es donde ya la diferencia. El otro es el paquete, el bollo.